Antes de iniciar con los ejercicios para activar nuestra musculatura del rostro, es recomendable que podamos hacer algunas movilizaciones y estiramientos de nuestros brazos y cuello para reducir un poco la tensión que ellos tienen y nos reduzca también la tensión generada hacia el rostro, para que se nos facilite activar un poco más fácil toda la musculatura. Entonces vamos a empezar haciendo unas movilizaciones y estiramientos muy globales de los brazos. Entonces vamos a requerir de una pared. Inicialmente lo que vamos a hacer es una rotación del hombro para ayudar a soltar toda la tensión de la musculatura anterior de nuestro brazo. Entonces vamos a hacer uso de una pared. Lo que vamos a hacer inicialmente es que vamos a hacer una rotación interna de nuestro hombro, llevando nuestro hombro hacia adelante, luego una rotación externa y de ahí vamos a subir. Eso nos va a generar toda una tensión en nuestro brazo y el pecho. Entonces el movimiento sería rotación hacia adentro, rotación hacia afuera y subo. Lo ideal es que solamente suba y baje el brazo y no genere rotaciones con el tronco. Entonces con mi otro brazo voy a bloquear el movimiento del tronco para que solo sea movilidad del brazo. Y lo último que le vamos a adicionar es el movimiento del cuello para que empecemos a soltar la tensión también de allí. Entonces, en cuanto yo suba, voy a hacer un giro hacia el otro lado para que me genere tensión y estiramiento de esta zona pectoral y la parte anterior del cuello. Entonces sería rotación hacia adentro, mi palma está apoyada en la mano, el hombro hacia adentro, rotación hacia afuera, de nuevo sigue la palma apoyada en la pared, pero el hombro está hacia atrás y ahí subo. Inicialmente voy a hacer una movilización hasta el punto donde mi brazo me lo permita, sin dolor, sin sobreesfuerzo, permitiendo que el músculo se vaya adaptando al movimiento. Entonces ahí subo y bajo, voy a hacer aproximadamente unas 8 repeticiones y en la última me voy a quedar generándole tensión, sosteniéndole la posición para que estire un poco el brazo. Voy a hacer 3 estiramientos de 10 segundos y libero. Y luego lo hago del otro lado. Entonces hago el giro interno, en giro hacia afuera y subo. Ahí debo sentir toda la tensión en la parte ventral de mi brazo, es decir, todo el antebrazo, mi bíceps y el pectoral. Ahí giro y vuelvo. Como en el anterior hago aproximadamente unas 8 repeticiones y en la última me voy a quedar sosteniendo la posición unos 10 segundos para que me ayude a estirar y acá si puedo generarle más tensión le agrego la rotación de mi cabeza hacia el lado contrario para generar tensión hacia la parte frontal de mi cuello. Listo, ese sería el primer movimiento. El segundo movimiento ya le voy a agregar toda la parte lateral del brazo y mi cuello. Entonces la idea es que voy a usar la pared para sostener mi brazo y en cuanto yo suba el brazo voy a hacer un movimiento de mi cuello. Entonces si subí mi brazo derecho voy a hacer la inclinación hacia el lado izquierdo. Aquí estaría la pared para que me dé el soporte a mi brazo y suelto. Listo, entonces aquí subo, inclino y bajo. Si no tengo una pared cercana, le voy a hacer un poco de tensión llevando el brazo hacia abajo, subiendo la mano para generarle ahí esa tensión al brazo y aquí inclino y regreso. Esta va a ser más una movilización para no generarle mucha presión al cuello, sino simplemente que se suelte la tensión. Igual hago unas 8 repeticiones de cada lado y luego le voy a cambiar el movimiento del cuello. Entonces activo mi mano, hago una rotación y en esa rotación una flexión para estirar la musculatura posterior de mi cuello y regreso. Tenso la mano, giro y bajo. Tenso la mano, giro y bajo. Y por último, igual, hago la tensión de la mano, vuelvo y hago el giro, ya no voy a bajar el cuello, sino que voy a subir el hueso de mi mandíbula
para que ya me genere tensión hacia la parte anterior del cuello. Bajo y suelto. Siempre devuelvo los movimientos tal cual los hice. Entonces, si primero activé la mano, luego roté y luego hice la extensión, para devolverme suelto la extensión, la rotación y bajo la mano. Igual que en los anteriores, voy a hacer 8 repeticiones de cada lado para que me libere esa tensión. Listo, el siguiente ejercicio sería más dirigido hacia el cuello. Esto lo voy a dirigir hacia la tensión de la parte anterior del cuello para que me libere y no me genere mucha tensión hacia la zona de la mandíbula. Entonces voy a ayudarme de mis manos para tirar la parte del pecho hacia abajo y luego voy a dirigir mi mentón hacia arriba. Entonces voy a hacer pequeños pulsos hacia arriba de esta manera. Entonces jalo acá. Pulsos cortos que me van a generar tensión hacia esta zona. No voy a sostener, sino hago aproximadamente unos 10 pulsos. Entonces voy hacia el frente, luego le cambio la dirección al cuello, roto y de ahí vuelvo y subo la mandíbula y voy al otro lado. Ese sería el primero. El segundo, voy a hacer una apertura de mi boca, a subir la cabeza y cerrar la boca arriba, intentando hacer el movimiento desde el mentón para que también me libere la parte anterior. Entonces sería de esta manera. Y vuelvo a bajar. Entonces la idea es que abro arriba, abro abajo y cierro arriba. Siempre pensando en que el cierre sea que el mentón jale. Y hago igualmente unas 10 repeticiones. Listo. Y el último con la cabeza, ya para pasar a mis ejercicios de activación de los músculos del rostro, es empezar a mover la cabeza. Entonces voy a hacer un movimiento hacia el frente y luego hacia atrás. Entonces el movimiento es como si yo me pusiera el dedo enfrente de la nariz y la quisiera alcanzar y luego me devuelvo. La idea es que yo no haga un movimiento como de extensión, como mirando hacia arriba, sino el de alcance a la nariz. Y cuando vuelvo hacia atrás voy a hacer como si quisiera crecer y mi coronilla subiera, para que la cabeza quede completamente alineada en la columna. Le voy a agregar un movimiento adicional, la lengua. Entonces voy adelante, voy a sacar la lengua y la voy a apuntar hacia la nariz, la guardo y me devuelvo. Entonces sería, sale, y regreso, igual unas 10 veces. Esto ya me va a movilizar musculatura más profunda, mandíbula y cabeza, lo que me va a ayudar a reducir bastante la tensión. Pasando a los ejercicios de la cara, lo importante inicialmente es sentir qué tanta tensión tiene nuestro rostro, sobre todo en zonas como la frente, las cejas y esta zona hacia la boca, porque generalmente acumulan demasiada tensión y es mejor primero tener la sensación si está muy tenso, y si es así primero lo relajo para que después cuando ya vaya a hacer los ejercicios no genere sobreesfuerzos, ya que la musculatura del rostro se va a fatigar bastante rápido debido al tamaño de sus músculos. Entonces sería importante hacer una relajación rápida primero para que al momento de hacer el ejercicio no lo sobreesfuerce, no se fatigue ni genere movimientos adicionales para poder realizar el movimiento. Entonces para la frente puedo hacer como un barrido con mis manos para lograr estirar un poco la musculatura de la zona. Entonces este es el movimiento, una palma pasa a la otra. ¿Qué le voy a agregar? El peso de la cabeza, para que cuando yo tire hacia arriba el peso de la cabeza me permita estirar la musculatura de la frente, sin generar en sí un estiramiento, sino un paso de mi mano que va relajando el músculo. Ese sería para la frente. Para las cejas voy a hacer un gancho con mis dedos
el cual voy a poner primero en la parte del entrecejo, voy a ayudarme con los pulgares y voy a hacer un barrido a mi ceja. Lo voy a hacer solamente hasta la mitad, que es hasta donde va mi músculo, y regreso. Y le hago un paso para que suelte esa zona. Eso es. Si siento ya mucha tensión hacia la zona de las sienes, del temporal, y me limitan un poco el cierre del ojo, lo que voy a hacer es un barrido, una mano hacia abajo, la otra hacia arriba, para que me permita estirar un poco el músculo. Cuando haga el tirón, el arrastre, voy a llevar una mano hacia la sien y otra hacia arriba, hacia la cabeza. Y le hago pases lentos para que permitan hacer un barrido un poco más profundo de un lado y del otro. Hago aproximadamente de 5 a 8 pases de acuerdo a cómo sienta la tensión muscular. Listo. El siguiente músculo, generalmente acá en la zona de la nariz, siempre se va a tensar debido a que este músculo se activa bastante al momento de hacer los movimientos con la boca. Entonces puedo hacer un ligero masaje circular en esa zona para que libere la tensión y cuando vaya a hacer los ejercicios evitar esa compensación de ese músculo. Listo, y los de la boca voy a hacer vibrar mis labios para que se relajen. Entonces voy a sostener un poco el rostro hacia los lados y desde ahí boto el aire, dejo vibrar los labios para que se suelten y se relajen un poco. Listo, ahora sí, entonces generalmente dentro de la parálisis facial siempre va a haber afectación de la musculatura de mi frente, de los ojos y de la zona del orbicular de la boca, de todos los músculos alrededor de la boca. Entonces la idea es que pueda iniciar con movimientos sencillos en los que inicialmente pueda asistir el movimiento. Entonces, por ejemplo, en la sonrisa, que generalmente del lado afectado va a haber poca activación del músculo y el lado que está sano me va a jalar y me va a hacer la desviación. Entonces, vamos a suponer que de mi lado derecho voy a tener la afectación. Lo que voy a hacer es que voy a ayudarle con una activación desde mi dedo y desde ahí ya realizaría el movimiento. Entonces, el primer paso sería activo e inhibo el otro lado y desde ahí intento hacer la activación. De 8 a 10 repeticiones. Luego le voy a hacer una variación. Entonces sigo con la ayuda de la activación y ya no voy a inhibir. Y libero. Luego voy a inhibir, pero ya no le voy a ayudar al músculo a esa primera activación, sino le voy a permitir que él solo se active. Entonces inhibo el del lado sano, activo el afectado. Por último, la última variación, ya no voy a inhibir, ya no voy a ayudar, voy a permitir que el músculo solo trabaje. Y luego ya voy a incluir el otro lado para empezar a ayudar a que la sonrisa se vuelva simétrica. Entonces primero le voy a ayudar, pero ya voy a activar el lado sano, entonces voy los dos al tiempo. Ayudo a que mi comisura del labio suba. Y ahí algo importante es que nos va a dar un estímulo táctil donde vamos a sentir esa activación del músculo. Y el último sería hacer sin ayuda la sonrisa. Y por último, sostenerla, como si yo quisiera tirar la comisura de los labios hacia arriba.
y la sostengo. Ese sería el ejercicio inicial para los labios. Luego puedo empezar a hacer otro tipo de movimientos para activar un poco más la musculatura del labio superior. Entonces puedo hacer empujes con mi mano, empujar mi mano con los labios. Entonces sostengo mi mano sobre los labios y empujo. Ese sería el siguiente ejercicio. Ya le empiezo a poner un poco de resistencia y genero otro tipo de movimiento para activar la musculatura superior. El siguiente es ya empezar a trabajar un poco más el labio superior, que suele también afectarse bastante. Entonces ese labio superior lo que va a permitirme es que yo muestre los dientes. Entonces lo que voy a hacer es intentar deslizar el labio sobre los dientes para que se eleve. Para que empiece a activarse y a darnos esa movilidad de la zona. Listo, otro ejercicio que puedo hacer es inflar y que mis dedos sean la resistencia y los tenga que empujar con los cachetes. Y ahí vamos a empezar a activar toda esa musculatura. Listo, esos serían los ejercicios iniciales para la boca. Vamos a intentar, inicialmente los puedo hacer frente al espejo para verificar la simetría, la activación, también si empieza a generar un movimiento de la misma dirección e intensidad del lado sano, pero luego la idea es que lo pueda hacer sin espejo para que yo empiece a sentir la activación de mi rostro y también pueda darme cuenta si al momento de hacer la activación de la musculatura de la boca se genera alguna activación de la musculatura superior del rostro. La idea es que eso no suceda porque empiezan a generarse movimientos involuntarios. Entonces es importante sentir la tensión y la activación del rostro para evitar esos movimientos y que cuando yo active la boca no se vaya a activar ningún otro músculo, sino solo esa zona, y viceversa, cuando activo frente, cejas y ojos, que no se active hacia la boca. Listo, en cuanto a ya la parte superior, frente, cejas y ojos, vamos a iniciar con la frente. Entonces vamos a intentar hacer la elevación de la frente, pero sin que tampoco se me genere toda esa tensión, sino solamente que el músculo suba y baje sin generar esas arrugas. Y le voy a poner un poco de resistencia. Simplemente voy a poner mis dedos sobre las cejas, voy a mirar hacia arriba y desde ahí voy a intentar subir la musculatura de la frente. Igual que en el anterior, puedo inicialmente inhibir la sana y generarle la activación de la que esté afectada. Primero le puedo hacer estos ejercicios de inhibición, activación y ayuda para que se active, y cuando ya haga el movimiento con los dos lados sea un poco más simétrico, el músculo afectado tenga mayor activación y me dé una mejor respuesta. Otro que vamos a trabajar es el de la parte del entrecejo. Entonces voy a tirar un poco de las sienes y desde ahí intento fruncir el ceño para activar. Listo. Luego voy a pasar a los ojos. Inicialmente voy a hacer una movilización sencilla del párpado móvil. Entonces voy a mirar fijamente y lo que voy a hacer es que voy a abrir solamente el párpado sin subir la mirada, como si estuviera sorprendido. Entonces miro hacia el frente, subo el párpado y bajo. Se va a sentir una ligera tensión al tratar de subir sin mover la mirada con el movimiento. Entonces eso también nos va a ayudar a fortalecerlo un poco más. Y el siguiente nivel sería mirar hacia abajo y desde ahí abrir el párpado. Listo.
El siguiente es ya para lograr el cierre completo y el fortalecimiento de esa musculatura orbicular del ojo. Voy a poner mis dedos bajo las cejas, no le voy a hacer mucha presión, solamente los voy a ubicar allí. Me va a hacer una especie de resistencia y lo que voy a hacer son cierres. Entonces, en cuanto yo hago los cierres del ojo, voy a sentir cómo tiro de esa zona en la que están puestos mis dedos, para que me ayude a fortalecer esa musculatura de cierre. Y lo libero. Listo, esos serían los movimientos iniciales. Los haremos inicialmente una vez al día para no fatigar la musculatura y permitamos también que el nervio se vaya recuperando poco a poco. Si le genero mucha activación, el músculo se va a volver a tensar y me va a comprimir el nervio y me puede generar otra vez sensación de adormecimiento y hormigueo. Entonces lo voy a hacer de a pocos, permitiendo que el músculo se recupere poco a poco y cada vez se va a acostumbrar más a los movimientos, va a ganar más resistencia y me va a permitir ganar más fuerza y voy a sentir de nuevo la misma activación muscular de cada lado, pero debo hacerlo con moderación para no sobretensar el músculo y que me vuelva a hacer afectación hacia el nervio. Por último, ya para terminar los ejercicios, es importante volver a relajar aquella musculatura que pudo haberse sobrecargado para que no me quede esa tensión. Entonces voy de nuevo a la musculatura de la frente. Entonces vuelvo a hacer el pase con mis manos para soltar la tensión de la zona. Recuerden que dejo caer la cabeza sobre las manos y voy haciendo el pase para estirar el músculo. Listo, luego voy con las cejas, hago los ganchos, también puedo dejar caer la cabeza y ahí voy dejando que los dedos se deslicen y suelten toda la tensión que se llegó a acumular en la zona. Listo, voy hacia los labios, vuelvo y hago el movimiento de vibración. Y algo que nos puede ayudar para soltar tensión más específica de la zona es generar una especie de pinza entre un dedo y el otro y movilizar el tejido. Generalmente sobre el labio superior se genera mucha tensión, entonces este movimiento de pinza y movilización del tejido me va a ayudar a liberar. Puedo hacerlo alrededor de todos los labios completo, pero si siento alguna tensión específica me puedo quedar en ese punto para soltar cualquier punto que esté más tenso, sobre todo hacia el lado afectado. Y el otro es generarle presión hacia la boca. Entonces no cierro los dedos y presiono los labios, sino que dejo esta figura de los dedos y le hago presión sin que se cierren los dedos. Para que esa presión, presiono, restringe un poco el flujo y luego lo vuelvo a liberar, para que también llegue más irrigación a la zona y el músculo se recupere más fácil. El último es hacer un estiramiento global. Entonces voy a poner mis manos en la frente, voy a mirar hacia arriba y voy a poner mi boca en O. Y es como si fuera un grito, como el cuadro del grito. Entonces aquí tiro O y miro hacia arriba. Y libero, lo sostengo unos 10 segundos. Y esa sería ya la fase de relajación y descanso para que no me vaya a quedar tensión en la cara. En caso de que luego de los ejercicios me genere adormecimiento, entonces puedo incluso volver a hacer los estiramientos de mi cuello para, desde la movilidad del cuello, terminar de soltar cualquier tensión que se haya quedado y ya mi cara quede más relajada, pero la musculatura también activa para el resto de movimientos que vaya a hacer durante el día.